En la cúspide de su prosperidad, Europa en 1910 era un crisol de riqueza, estabilidad y creatividad sin precedentes. La riqueza europea se manifestaba en un floreciente comercio, una industria en auge y una innovación tecnológica constante. La estabilidad política y social fomentaba un ambiente propicio para el desarrollo cultural y artístico. A pesar de su aparente fortaleza, esta era dorada estaba a punto de desmoronarse en el caos de la Primera Guerra Mundial. El asesinato en Sarajevo desencadenó una serie de eventos que llevaron a la Primera Guerra Mundial. Las alianzas militares y los tratados preexistentes transformaron un conflicto local en una guerra global. La movilización de tropas y la declaración de guerra arrastraron a las naciones al conflicto armado. El conflicto se estancó en trincheras, resultando en un punto muerto prolongado y devastador. Durante el siglo XX, Europa se consolidó como el centro mundial de las finanzas, la ciencia y la innovación tecnológica. El tranvía simboliza el progreso y la modernización urbana que caracterizaron la Belle Époque. Los sombreros de copa reflejan la elegancia y el estatus social de la época. La Belle Époque fue un período de optimismo, prosperidad y florecimiento cultural en Europa. En 1910, la inminencia de una guerra total no era evidente para la mayoría. El laboratorio eléctrico representa los avances científicos de la época. Los instrumentos científicos reflejan el optimismo tecnológico de principios del siglo XX. La investigación eléctrica impulsó innovaciones en comunicación y energía. Estos avances sentaron las bases para la tecnología moderna. El laboratorio es un microcosmos del progreso científico y tecnológico. La innovación tecnológica fue un sello distintivo de la Europa prebélica. Un taller de autos primitivos ejemplifica el avance tecnológico de la época. El diseño y la fabricación de estos autos requerían una combinación de habilidades artesanales y conocimientos técnicos. La producción de automóviles primitivos impulsó el desarrollo de nuevas industrias y la creación de empleos. Estos talleres eran centros de innovación donde se experimentaba con nuevas ideas y tecnologías. La tecnología automotriz de la época sentó las bases para el desarrollo de la industria moderna. Un mapa político de Europa en 1914 muestra las fronteras nacionales y las divisiones territoriales de la época. Los colores planos en el mapa ayudan a identificar visualmente las naciones clave y sus territorios. Este mapa representa la estructura política de Europa antes de la Primera Guerra Mundial. Las alianzas y rivalidades entre estas naciones jugaron un papel crucial en los eventos que llevaron a la guerra. El estudio de este mapa permite comprender mejor el contexto geopolítico de la época. El 28 de junio de 1914, Sarajevo se convirtió en el escenario de un evento que cambiaría el curso de la historia mundial. Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, fue asesinado en Sarajevo por un nacionalista serbio. Este acto de violencia desencadenó una serie de eventos que culminaron en el estallido de la Primera Guerra Mundial. El asesinato de Francisco Fernando es considerado una de las causas inmediatas del inicio de la Gran Guerra. El coche abierto de antes de 1914 simboliza la vulnerabilidad del imperio. Un ataque al coche abierto representa un golpe simbólico al cuerpo del Estado. El coche abierto representa la exposición y la falta de protección del poder estatal. Este ataque simboliza una confrontación directa con la autoridad y la estructura del imperio. El mapa de Sarajevo muestra la ruta del desfile para contextualizar el atentado. La ruta del desfile se destaca para comprender la ubicación estratégica del atentado. El mapa proporciona un contexto histórico y geográfico crucial para entender los eventos. La visualización del mapa ayuda a comprender la planificación y ejecución del atentado. En 1914, Austria, aunque indecisa, decide enviar un ultimátum a Serbia. Alemania ofrece su respaldo incondicional a Austria en esta acción. La tensión política se intensifica a medida que las naciones se alían. Se visualizan telegramas estilizados que representan la comunicación diplomática de la época. En 1914, Europa estaba entrelazada por una red de alianzas militares. La alianza entre Austria y Alemania
formó un bloque central en el continente. Serbia y Rusia establecieron una alianza, creando un contrapeso en el este. Francia se unió a Rusia, completando una alianza estratégica contra las potencias centrales. La comunicación diplomática se realizaba principalmente a través de telegramas en 1914. Los telegramas eran documentos oficiales que transmitían mensajes importantes entre naciones. Cada telegrama llevaba sellos que autenticaban su origen y destino. La mesa de madera simboliza el centro de la actividad diplomática y la toma de decisiones. El diseño estilizado de los telegramas refleja la formalidad y la importancia de la comunicación diplomática. Los telegramas servían como un medio rápido y eficiente para transmitir información crítica en tiempos de crisis. En 1914, las calles de Serbia se llenan de multitudes celebrando eventos nacionales. El gobierno serbio expresa condolencias oficiales, pero la investigación sobre ciertos eventos es limitada. La investigación gubernamental carece de profundidad y exhaustividad, lo que genera dudas sobre su eficacia. La celebración pública contrasta con la limitada respuesta oficial a eventos críticos. En 1914, las conexiones opacas con la sociedad secreta Mano Negra generan sospechas dentro del ejército serbio. La reunión militar serbia se convierte en un foco de tensión debido a la influencia encubierta de organizaciones secretas. Las lealtades dentro del ejército están divididas entre el deber oficial y la afiliación a la sociedad secreta. La Mano Negra ejerce una influencia subrepticia en las decisiones estratégicas del ejército serbio. La atmósfera de desconfianza y secreto socava la cohesión y la eficacia del ejército serbio. Las sospechas internas amenazan con desestabilizar la estructura de mando y la preparación para el conflicto. Un cuaderno de 1914 muestra el símbolo de la Mano Negra, sugiriendo vínculos con el nacionalismo serbio. El símbolo de la Mano Negra representa una sociedad secreta nacionalista serbia. La Mano Negra buscaba la unificación de todos los serbios a través de la acción revolucionaria. El nacionalismo serbio de la época promovía la creación de una gran Serbia. La Mano Negra jugó un papel clave en los eventos que condujeron al estallido de la Primera Guerra Mundial. En Viena, 1914, la cúpula militar aboga por un ajuste de cuentas con Serbia. La presión militar busca una confrontación directa con Serbia. El mapa balcánico ilustra las tensiones geopolíticas de la época. La cúpula militar considera a Serbia como una amenaza a la estabilidad regional. La decisión de confrontar a Serbia podría desencadenar un conflicto a gran escala. El ultimátum austrohúngaro a Serbia incluía demandas que comprometían la soberanía serbia. La exigencia de permitir policías austríacos en suelo serbio era una condición difícilmente aceptable para cualquier Estado soberano. El diseño del ultimátum estaba estratégicamente concebido para provocar su rechazo por parte de Serbia. El documento del ultimátum se presenta como una formalidad para justificar una acción militar predeterminada. La inclusión de condiciones inaceptables buscaba escalar la tensión y crear un casus belli. El rechazo del ultimátum proporcionó a Austria-Hungría el pretexto necesario para declarar la guerra a Serbia. En 1914, Rusia abogaba por la moderación, mientras simultáneamente iniciaba la movilización de tropas. La movilización militar en 1914 se consideraba un acto casi equivalente a una declaración de guerra. La movilización de tropas rusas intensificó las tensiones geopolíticas en Europa en vísperas de la Primera Guerra Mundial. El despliegue de recursos y personal militar a gran escala representaba una escalada significativa en el conflicto inminente. La percepción de la movilización como una amenaza directa exacerbó la crisis diplomática entre las potencias europeas. En 1914, Alemania interpretó los mensajes de los telégrafos como una amenaza directa. La comunicación telegráfica de la época transmitía información crítica que influía en las percepciones de amenaza nacional. La interpretación alemana de estos mensajes aceleró el cierre de las oportunidades de paz. Los telégrafos representados envían mensajes urgentes que reflejan la creciente tensión política.
El flujo de información a través de los telégrafos intensificó las tensiones previas a la guerra. En 1914, Alemania enfrentaba la perspectiva de luchar en dos frentes simultáneamente. Para evitar una guerra en dos frentes, Alemania planeó atacar primero a Francia. El plan alemán implicaba la invasión de la neutral Bélgica para alcanzar Francia. La estrategia alemana buscaba una rápida victoria en el frente occidental antes de volverse hacia el este. Este plan estratégico buscaba evitar una prolongada guerra en múltiples frentes. La invasión de Bélgica fue un elemento clave en la estrategia de Alemania para la Primera Guerra Mundial. En 1914, las columnas alemanas cruzan la frontera belga, marcando el inicio de una estrategia militar. La rapidez en el avance a través de Bélgica es crucial para la posterior maniobra de giro hacia el este. Un puesto fronterizo simboliza el punto de entrada de las fuerzas alemanas en territorio belga. La invasión de Bélgica forma parte de una estrategia más amplia para alcanzar objetivos militares en el frente oriental. La velocidad y la sorpresa son elementos clave en la ejecución de esta maniobra militar. En 1914, la violación de la neutralidad belga por Alemania provocó la respuesta de Gran Bretaña. La respuesta de Londres convirtió un conflicto regional en una guerra europea a gran escala. El Parlamento británico, como símbolo de la soberanía, fue el escenario de esta decisión trascendental. La violación de la neutralidad de Bélgica desató una serie de eventos que llevaron a la Primera Guerra Mundial. En 1914, la marinería se prepara en el puerto mientras los acorazados se alistan para zarpar. Los acorazados parten del puerto, marcando el inicio inminente de un conflicto mundial. La partida de la flota simboliza la escalada de tensiones que desembocarán en la Primera Guerra Mundial. El despliegue de la Armada refleja la movilización de recursos y la preparación para el combate a gran escala. La inminente guerra transformará el mundo, dejando una huella imborrable en la historia. Serbia. El ambiente público inflamado y los vínculos turbios contribuyeron a la tensión prebélica. Austria. El ultimátum fue diseñado para ser rechazado, intensificando la crisis diplomática. Rusia. La movilización general se convirtió en un punto crítico en la escalada hacia la guerra. Alemania. La violación de la neutralidad belga tenía como objetivo evitar una guerra en dos frentes. Reino Unido. La defensa de la neutralidad belga fue el pretexto para entrar en la guerra. Las trincheras se convirtieron en un escenario de guerra caracterizado por el uso de gas y la artillería masiva. La guerra de trincheras condujo a la muerte de millones de personas en un corto periodo de tiempo. Las decisiones tomadas a través de telegramas y despachos desencadenaron la devastación en el frente. La rapidez con la que se tomaron estas decisiones contrastó fuertemente con las consecuencias sufridas en las trincheras.